Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy vamos a darle seguimiento a nuestro tema del mes, que es plástico, en resonancia con la revista de la universidad. Y pues quizá hoy, ¿no?, para este segundo programa dedicado al tema, nos vamos a meter en el que yo creo es el asunto más preocupante de nuestros tiempos, que son los microplásticos, ¿no? Los microplásticos y nanoplásticos también, que pues hoy en día negan el mundo, son ubicuos, están en ríos, mares, las nubes, la lluvia, la atmósfera misma, en los tejidos pues de casi todos los animales en los que se ha estudiado y pues en nuestros cuerpos también, ¿no? Desde la placenta, cosa que es pues francamente desasosegante encontrarlo así, y en nuestro cerebro. Y que bueno, si bien pasan inadvertidos en general, se empiezan a correlacionar con muchas afecciones a la salud, ¿no? Problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer o la propensión a ciertos tipos de cáncer, y de un tiempo acá, pues con también afecciones cerebrales, ¿no? Cuadros similares al Parkinson y al Alzheimer. Así que es muy inquietante, pero pues no, como dicen, la ignorancia no exime aquí de responsabilidad, ni mucho menos. Entonces, para guiarnos a través de este inquietante tema, me da muchísimo gusto recibir hoy a Mariana Mastache Maldonado, que es bióloga y periodista de ciencia. Cubre varios temas, ¿no?, entre ellos medio ambiente, neurociencias, salud, epigenética. En 2024 fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Salud, así como del primer lugar en ensayo del concurso Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Mariana, muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio y por la invitación. Y bueno, a los temas delicados, pues con sonrisa hay que entrarles, ¿verdad? Porque no hay de otra. Creo que a lo mejor sería importante dibujar así brevemente un poco el contexto, ¿no?, de esta tecnósfera que tú le llamas, y estoy de acuerdo. La tecnósfera que hemos creado y cuyo uno de los grandes pues, legados de este momento es el plástico, ¿no?, que hemos producido tanto que literalmente está en las nubes, ¿no? Sí, no, totalmente. Como bien mencionas, ya se integró a todos los ciclos pues, que sostienen la vida, ¿no? El más importante, el agua. Digamos, por estos hábitos de usar y tirar y la producción excesiva que se ha ido haciendo y que, de hecho, hace poco encontré un dato que me pareció muy alarmante. Sí. De todo el plástico que se ha producido desde que existe hasta ahora, menos del 10% se ha reciclado o se le ha dado un tratamiento. O sea, casi nada. Casi nada. Entonces, pues obviamente el que haya sobreacumulación, pues sí va a tener un impacto, ¿no? A mí me gusta verlo desde... Hay un concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, que se llama Una Sola Salud. ¿Una sola salud? Ajá, y horizontaliza ecosistemas, seres humanos y pues nuestros organismos, ¿no? Bueno, claro, órganos también. Entonces, digamos, si uno está mal, inevitablemente las demás dimensiones también se van a ver vulneradas. Y eso está algo, ligado, pues sí, claro. Y eso es algo que yo he venido como platicando mucho, de que no es nada más un tema de, hay mucha basura, también es una crisis de salud pública. Por supuesto. Sí. Por supuesto, sí. O sea, yo lo que he visto es que todavía año con año casi se dobla la producción de plástico del año anterior. Sí, totalmente. Y ya es una locura en la cantidad de toneladas, es inimaginable. Son estadios Azteca repletos de plástico, imagínate, ¿no? O sea, varias decenas de estadios Azteca por año, y luego lo doblamos otra vez. Y claro, como tú bien dices, se recicla muy poquito, y entonces todo esto termina pues, muchas veces en el mar, ¿no?, en las islas de plástico. Sí, totalmente. O sea, incluso pues, en pandemia se triplicó, cuadruplicó la cantidad, ¿no? Justamente por los aditamentos que nos permitían salir al espacio público sin un riesgo de contagio o minimizando el riesgo de contagio. Sí. Y pues hoy día tenemos, pues no solo los ecosistemas alteran, digamos, los microplásticos alteran los ecosistemas, sí, sino que ya hay ecosistemas compuestos únicamente por plástico, ¿no? Las llamadas islas de plástico. Qué locura, que creo que una de ellas, la más grande, ¿no?, que está en el Pacífico entre Hawái y México. Sí.
pues es más grande que la superficie de Francia, ¿no? O sea, es realmente enorme. Es alucinante, sí. Y pues sí, como dices, esto es un ecosistema mismo ya creado. Crean los mismos. Pero bueno, entonces tenemos el plástico y se generan muchos, y cada vez está el plástico más prevalecente en todo, en la ropa, fibras plásticas, y se va rompiendo. ¿Cómo se designa micro y nano, no? Pues mira, allí hay, digamos, dos denominaciones de acorde al origen de estos microplásticos y nanoplásticos, que en realidad pues es lo mismo, nada más que más chiquito. Sí. Pero pues básicamente es los microplásticos primarios, que son los que se van a formar, digamos, intencionalmente así, vienen en muchos productos, por ejemplo, de belleza. Y están los secundarios, que son los que justamente en su viaje hacia el agua o en su paso una vez que los desechamos, se van rompiendo en trazas cada vez más diminutas. O incluso por la propia acción de la luz ultravioleta, que justamente ahí se relaciona con lo del ciclo del agua. Crean una superficie que le gusta el agua mucho al plástico y entonces comienza a integrarse en las nubes. Qué locura, claro, porque para llover normalmente pues, el agua tiene que nuclear, ¿no? Sobre algún soluto, que a veces son bacterias, a veces es polvo, a veces... Pero yo no lo había, eso hasta que leí tu texto, no sabía que también llovían ya microplásticos, lo cual es francamente aterrador, de alguna manera. Bastante, ¿no? O sea, ya están presentes en todo, se han colado. Claro, y es que hay que pensar eso, sobre todo digo, si hablamos de la escala nano, son tan diminutos que, bueno, pues los absorbes y traspasan la barrera de la sangre y pues son transportados a veces al cerebro y traspasa la barrera hematoencefálica, que es muy llamativo. Totalmente, o sea, digamos, me dedico principalmente a trabajar sobre cerebro y ahí uno de los cocos que siempre se tiene en el diseño, por ejemplo, de fármacos es que logre pasar la barrera, o sea, esta barrera es física, pero también es fisiológica y es como este cadenero del antro que te va a decir, tú pasas, tú no pasas, tú te quedas acá, pues acorde a varias propiedades que tenga la sustancia que quiera pasar, ¿no? Claro. Y por eso es un temón en el sentido de que muchos fármacos no logran pasar, pero los microplásticos y nanoplásticos sí. Y totalmente así campantes. Sin ningún problema. Sí, tengo un Lego en el cerebro, ¿no? Creo que tú habías dado eso, que me parece que tiene humor, pero porque el humor es a veces el mejor vehículo para transmitir la información más delicada, ¿no? Totalmente. O también luego se desbancó tal cual eso, pero esta idea que a lo mejor escucharon o vieron en noticias de que consumíamos el equivalente a una tarjeta plástica del metro cada tanto tiempo en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? En una megalópolis. Sí, esa fue una noticia bastante sonada, pero lo que yo no encontraba es que dijeran, bueno, ¿y qué pasa después, no? Sí. O sea, una vez que llegan, ¿a dónde se van? ¿Los va a procesar el cuerpo o qué sucede? Sí. Y pues como muchas cosas que el cuerpo desconoce, las puede acumular y ahí empieza muy buena parte del problema porque pues esa acumulación es extraña para el cuerpo y empiezan procesos inflamatorios, ¿no? Claro. Que a su vez pues pueden causar estos problemas en el cerebro o ya en un caso más complicado, cáncer. Claro, sí, que bueno, yo a veces tampoco se necesita pues tanta fantasía, porque el cáncer pues al final es acumulación, células que se empiezan a multiplicar de más, y pensemos estos microplásticos en el efecto intracelular que apenas se está estudiando, ¿no? Hay mucho desconocimiento. Sí, o sea, lamentablemente por su naturaleza de que son tan pequeños y se encuentran circulando en sangre, es muy complicado pues recuperarlos, ¿no? Del cuerpo, poder hacer más estudios. Hasta ahora lo que se ha hecho o lo que yo he visto es que en tejidos recuperados, por ejemplo, de personas que ya fallecieron, hablando de los humanos o en modelos animales. Sí, yo es lo que sabía, porque claro, sobre todo a nivel cerebral, ¿cómo puedes tener una estimación de cuánto plástico no? Es solo en postmortem. Claro. Y es curioso porque entonces, claro, estás viendo a alguien, pues a lo mejor a través de toda su vida, pero haciendo rápido una analogía, y si lo empiezas a encontrar, cada vez más común, pues, insisto, nos necesita mucha imaginación para asumir que pues para ahí estamos la mayoría, ¿no? Sí, o sea, en este año pues se ha descubierto pues prácticamente en todos los tejidos, o sea, se ha descubierto en el corazón, en la placenta, como bien dices, o sea, ahora ya en el argot de la embriología ya le dicen plasticenta. Plasticenta, sí. Y bueno, ya en el caso del cerebro, pues
se ha descubierto, este año salió un artículo donde justamente revisaban tejidos post-mortem y tenemos hoy 50% más plástico que digamos en 2016. Entonces es alarmante y sobre todo porque pueden imitar, ¿no?, estas características que tú mencionabas de enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, sin que realmente las tengamos y en personas jóvenes. Claro, porque digo, al final yo a veces digo que la madre de todos los males es la inflamación y pues claro, si tienes, imagínate algo que te llega a inflamar partes del cerebro, pues es delicadísimo. Sí, o sea, hoy se sabe, por ejemplo, que digamos, logra pasar esta barrera y puede afectar a las células nerviosas, tal cual se cuela en ellas y pues interrumpe su funcionamiento. También pueden bloquear el flujo de sangre al cerebro, claro, o simplemente quedarse ahí como atoradas y ocasionando esta inflamación crónica que tú mencionas. Claro, o un infarto, o sea, sí, si es suficiente cantidad, ¿no?, como casi que un cisticerco que ahí se atora, ¿no?, en algún capilar. Pues me imagino, sí, o sea, es multifactorial pues la serie de posibles afecciones y obviamente pues a más cantidad, más probabilidad de que pueda tener o no una afección. Se nos está yendo el primer bloque, entonces antes de abrir otro, y les diría ya en casa, bueno, hay que empezar a señalar la problemática y luego también tirar poquito de luz para que no solo nos gane una ansiedad de microplásticos y bueno, hay que empezar a identificar también qué hacer, ¿no? Cómo cortar esquinas, cómo exponerse lo menos posible, a pesar de que es imposible evitarlos por completo. Entonces, no le cambien, vamos y venimos y seguiremos hablando aquí de microplásticos. Qué bueno que no le cambiaron, o si la acaban de sintonizar, pues estamos hablando del coco de nuestros tiempos, o uno de ellos al menos, que son los micro y nanoplásticos, y que pues son ubicos en el mundo y en nuestros tejidos, ¿no? No somos la excepción, por supuesto, en las plantas, en el plancton marino. Empieza a haber un montón de digamos, banderas rojas, ¿no? Y pues estudiar qué afección no pueda tener. Creo que es importante nada más aquí dos precisiones, que es que no se trata de satanizar el plástico, porque hay muchas, digamos, empleos del plástico que son imprescindibles, pero sí se trata de hacer un poco una reflexión del exceso, ¿no? Porque pues vayan a cualquier supermercado, a cualquier mercado sobre ruedas hoy en día, a lo mejor un poco también herencia de la pandemia, pero sigues encontrando prácticamente en todos lados charolitas de unicel con 3 manzanas, y envuelto en Negopac. Yo les invitaría a ustedes como consumidores, nunca compren eso. Eviten totalmente eso, porque esos plásticos de un solo uso, además ahí de empaque para 3 manzanas, son buena parte del problema, ¿no? No son el único, por supuesto. Estamos en un tiempo también en que hemos, ¿no?, exagerado en todo la cantidad de plásticos de un solo uso, las botellas no retornables, el PET famoso que en México somos el primer país consumidor que consumimos botellas de plástico de agua embotellada. Y eso es plástico para el ambiente, pero también es microplástico para ustedes, porque estas botellas pues están exudando microplásticos finalmente. También otras vías pues, como iba a decir de contagio, pero no es que se esté contagiando, de contraer estos microplásticos, pues volteen a ver sus cocinas. Hoy en día muchísima gente, sin pensarlo mucho, fue supliendo sus toppers, ¿no?, por toppers de plástico. Claro. Y si echas ahí el agua, la sopa caliente, imagínate, calor y plástico, mala idea, ¿no? Utensilios de cocina, bueno, sartenes también con las capas luego de teflón y sus derivados, sí, empaques, ¿no? Tú me estabas diciendo ahorita, Mariana, que se han hecho pruebas, ¿no?, en mermeladas. Sí, o sea, hay varios estudios, los pueden consultar, disponibles, donde justamente se evaluó qué tipo de alimentos podían contener este material y en qué cantidades. Y bueno, pues prácticamente ninguno salió librado, ¿no? Sí. O sea, se encontró en mermeladas, se encontró en miel, se encontró en huevo. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionabas de las manzanas envueltas, sí, pues ya la propia manzana por sí misma en sus tejidos lo trae, porque también se ha investigado que
una de las vías de ingreso de estos plásticos, pues como ya dije, están en el ciclo del agua y demás, pues las plantas los absorben a través de las raíces. Entonces ya viene tu alimento cargado con eso y encima le ponen más. Entonces es complicado, sí. Por eso digo que a lo mejor se trata, angustiarse un poco, pero luego empezar a cortar esquinas, ¿no? O sea, y hay cosas que uno o una puede cambiar, pues, tener palitas de madera, o sea, cosas básicas, pero luego también dices, bueno, en el agua potable, ¿no? O sea, en el agua que bebemos. Sí, o sea, digamos, en el agua que bebemos hay varias vías de ingreso, ¿no? Esas son las más comunes, pero también está, digamos, si nos exponemos en ciertos lugares, ahora se sabe que pues también en vía atmosférico están ahí flotando. Y acorde a donde nos encontremos, también va a haber más concentración de plástico. Digamos, hay algunos estudios que hicieron aquí en la zona del Valle de México y pues cercano a zonas industriales y demás, pues estaban cargados de plástico, ¿no? Entonces toda la gente que transita o vive ahí, pues está doblemente expuesta. Oye, y las llantas, ¿no? O sea, que se va pulverizando el caucho de la llanta y se va liberando en nanoplásticos. Yo a veces pienso, yo soy ciclista, imagínate. Y luego pues vas así campante en tu bicicleta por Baja California, una avenida así grandota, pues quién sabe cuánto va respirando, ¿no? Es francamente, insisto, desasosegante. Yo de lo que por ahí he cachado, porque pronto es bueno, si por lo menos no me lo quiero beber, ¿no? Y sí hay unos filtros que son capaces de filtrar microplásticos, son caros, pero a lo mejor vale la pena, ¿no? Que es la ósmosis inversa, hay como diferentes procesos. Sí, se hace, digamos, lo que se puede me encanta esa frase, con el contexto que traemos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, digamos, si está en nuestras posibilidades, que al salir no nos podemos exponer tanto, pues comprar una mascarilla de estas que ya son aptas para entornos muy urbanizados y contaminados. Pero también esto que tú mencionabas y que creo que no es nada del otro mundo, los plásticos de un solo uso, ¿no? O sea, ya existen distintas alternativas en el mercado que cumplen la misma función y hasta duran más, son de mejor calidad, ¿no? Digamos, popotes, envoltorios, bolsas, en fin. Sí, botella de agua, ¿no? Pues ya, ¿qué más? ¿Qué mejor argumento para tener su propia botella de metal, de preferencia? Y bueno, también estaba pensando que hay otro método al alcance de cualquier persona, que además para quienes nacimos en los 90, 80 del siglo pasado y antes, no se diga, era lo rutinario, que es hervir el agua. Si ustedes hierven el agua en su casa, así, de hecho con que hierven 5 minutos, pero realmente si la quieren hervir para otro tipo, ¿no? de material biológico, que es finalmente 20 minutos la hervías, entonces los microplásticos se van condensando así, se van sumando y se quedan pegados al contenedor, fíjate. Y es una manera muy, digamos, accesible para quien sea de irse quitando de encima, al menos el que te bebes. Claro, sí, es mucho más práctica, ¿no? Es algo que creo que varios podemos hacer. Sí, pero es que creo que ante este tipo que decías como de, pues ya de nociones de que está en la placenta, ¿cómo decías? La plasticenta. La plasticenta, sí. Y no solo humana, obviamente, ¿no? O sea, en la placenta de los delfines, en la placenta de cualquier mamífero, vaya, en los huevos de las aves. Claro. Pues sí hay que empezar a pensar cómo hacer. Ahora una pregunta, ¿se eliminan una vez que los tienes en...? Me parece que todavía no se conocen vías de eliminación. Algo debe de irse alguna cantidad, digamos. Pero pues se sabe que la mayoría sí se quedan acumulados, ¿no? Y provocan estas distensiones, estas inflamaciones en todo el cuerpo. Claro. Afortunadamente hay varios proyectos que pues nuestra universidad está llevando a cabo justamente para tratar esta crisis de residuos. Especialmente en lo que respecta al PET y que pues me parece bastante pertinente por lo que mencionabas de que consumimos muchísimo PET aquí en México, a través de otros organismos, ¿no? Porque al final el plástico químicamente es un polímero, pero hay en la naturaleza otros polímeros a los que puede acceder, digamos, un hongo y puede romperlo y alimentarse de él. Claro. Entonces, en ese sentido dijeron, bueno, si hace esto con las plantas, pues también podemos aplicarlo a este material. Y entonces es como, supongo que se irá a identificar cepas que puedan comer plástico. Sí, de hecho hay unos fenómenos evolutivos bien interesantes porque hace poco descubrieron en Japón
bacteria que no se conocía, que produce una enzima que justamente aplicaba o rompía estas cadenas del PET. Y no existía antes, o sea, la encontraron en un vertedero a la bacteria. Entonces, pues posiblemente estuvo ahí, no encontró de qué alimentarse y dijo, pues lo que hay aquí de más o de sobra es este plástico, pues vamos a darle. Sí, que enzimas plasticófagas. Plasticófagas, sí. Plasticófagas. Que de hecho podrán leer al respecto si les suena interesante en este número de la revista que está ahorita, tanto en digital, ¿no? Gratuito el acceso, lo pueden buscar, como impresa, ¿no? En que Mariana pues va por esta línea de las enzimas plasticófagas, que definitivamente suenan como algo esperanzador, pero que tampoco hay que pensar que entonces, entonces ya, ¿no? Sí, claro. Porque o sea, que eso llegue a una escala, ¿no? O sea, también hay cepas de hongos que están comiendo radiación, o sea, ante la necesidad, por suerte, la vida encuentra la manera, ¿no? Sí, o sea, habría que verlo como parte de una respuesta pues mucho más amplia, ¿no? Ciertamente algo que nosotros podemos hacer es, desde luego, siempre presionar tomadores de decisiones, porque pues al final justamente esas decisiones terminan repercutiendo, pero también, y muy individualmente, me parece que eso es bastante poderoso, evaluar nuestros hábitos de consumo. Entonces, lo que tú mencionabas, los artículos de un solo uso, pues repensar, ¿necesito este artículo de verdad o lo puedo sustituir por algo que ya tengo en casa? Lo vimos, ¿no? Por ejemplo, cuando son estas cosas del Black Friday, del Hot Sale, son pues una anomalía, ¿no? En la historia, toda esta cultura de usar y tirar, que pues se ha venido intensificando pues más en estos años. Entonces, creo que eso es algo muy importante. En ese sentido, pues los hallazgos científicos y las respuestas que se han tratado de hacer me parecen muy valiosas y creo que todos podemos irles aportando un poquito más. Claro. Saben que la ropa, ¿no? Toda la industria del fast fashion, toda la ropa que no es algodón 100%, o sea, las fibras sintéticas, pues cada que la lavas, al menos las primeras 10 lavadas, sobre todo la ropa nueva, eso sí es bien importante, de nylon, de rayón, de todas estas telas, pues exuda microplásticos. Y pues tú lavas la ropa y esa agua pues se va al drenaje y muchas veces se nos olvida y ya, ahí acabó, pero ahí empieza el viaje de esa agua. Claro. Que termina en un río o en un termina siendo vertida, pues liberada. Y ahí es gran parte del problema. Y entonces sí tiene consecuencias. Entonces, claro, si uno compra ropa de segunda mano, pues al menos estás, aunque sea de rayón, estás quitando eso. Pero es que ya casi las fibras sintéticas de las cobijas, es como cada vez nos rodeamos más de fibra sintética, ¿no? Sí, y digamos también, por ejemplo, la ropa deportiva también, que debe de cumplir con estas características de flexibilidad. Claro. O sea, justamente por las propiedades que tiene el plástico, es tan usado, tan apreciado, pero justamente sus características físico-químicas es lo que hace que sea tan difícil de degradar. Y que a lo mejor también por ahí, creo que Francisco Serratos escribió en su libro de Capitaloceno, que no hay que perder de vista a veces que el plástico, aunque a veces pueda ser este celofán transparente, es en realidad petróleo reconvertido en un material, ¿no? Y en ese sentido creo que a todo el mundo le queda clarísimo la crisis de hidrocarburos. El plástico es otra especie de iteración del hidrocarburo y ya de ahí pues ir viendo. Ojalá que estemos pues sí en esta punta de iceberg, pero ojalá que venga un cambio global, ¿no? Y sustancial. Sí, o sea, digamos, desde nuestra trinchera estamos haciendo lo posible como seres individuales también por cuestionar hábitos de consumo, por tener claro también la trazabilidad de nuestros productos, ¿no? De dónde vienen, quién los fabricó. Entonces, creo que eso es muy importante y pues seguirle apostando a estos proyectos como el de la universidad, que a mí me pareció alucinante. Digamos, el plástico tarda 500 años en degradarse si no se interviene. Y han logrado reducirlo a semanas, a días, ahora. Wow, entonces, pues ya nos restaron por lo menos 3 siglos, ¿no? Pues muy bien, Mariana, se nos está yendo el tiempo, entonces muchas gracias. A ti. También todo esto pues empieza por enterarse, ¿no? Creo que ese es el primer escalón. Entonces, bueno, ahí queda la invitación a que busquen el texto de Mariana en la revista de este mes y que pues sigan un poco la investigación, porque lo primero es enterarse. Y luego también darse cuenta que
todos estos trucos no caigan en eso de la bolsa biodegradable que ahora está tan de moda en cualquier cadena de autoservicios, para no decir marcas, te da bolsas biodegradables o tapas de café biodegradables. Y entonces, claro, el consumidor siente, bueno, estoy haciendo mi parte. Que sea biodegradable en este sentido de esa etiqueta es nada más que se deshace rápido. O sea, que desaparece de la vista, pero no que se remete a algún ciclo o que se desintegra, más bien se vuelve microplásticos. Entonces, bueno, eso, estén informados, informadas, y gracias por sintonizar. Y nos vemos aquí la próxima semana, misma hora, mismo canal.